La posición de total neutralidad ante el conflicto entre Rusia y Ucrania y alejándose de las posiciones extremistas de Estados Unidos y la Unión Europea en contra de la Federación Rusa, que ha llegado al absurdo de dar sanciones económicas por todos lados. En México ha impactado muy positivamente porque aquí, fíjense, millonarios rusos han empezado a refugiarse aquí en México, han traído sus yates, han empezado a buscar casas para comprar en paraísos turísticos, y los que no son millonarios rusos, sino son, bueno, pues familias ucranianas o rusas que finalmente quieren salir del conflicto, también están llegando a México, porque aquí los reciben y bueno, pueden solicitar o asilo en México o incluso poder entrar a Estados Unidos. México está haciendo pues por esta condición de neutralidad, donde no hay sanciones a Rusia, obviamente tampoco a los ucranianos, es un lugar en donde se está dando este tipo de unión, ¿no? Entre rusos ucranianos que no quieren saber nada de la invasión ni de la guerra y que aquí finalmente pueden tener, pues no una vida, supongo que quieren regresar eventualmente a Rusia o Ucrania, pero sí una salvavidas, un destino en donde pueden vivir con tranquilidad. ¿Cómo la ven? Es súper interesante. Es que si nos vamos a las notas internacionales, por ejemplo, la Unión Europea y Estados Unidos se han ensañado no solo contra el gobierno de Vladimir Putin, sino contra los llamados oligarcas rusos, que son los millonarios rusos, pero le ponen este término oligarcas para que suene muy malo. Y bueno, se van contra algo que no les duele mucho, sus yates. Y entonces poco a poco han venido incautando yates en todo el mundo. Por ejemplo, hace unos días España incautó un yate de un oligarca ruso cercano a Putin. Una embarcación que vale más de 128 millones de euros. Y sí, está muy bonita, pero la verdad es que hay unos más imponentes. En España, después Croacia, fíjense, incauta 3 yates de oligarcas sancionados por la invasión rusa. Pues debo recordar que también las sanciones de Estados Unidos, no solo contra, repito, el gobierno, sino contra los millonarios rusos, que otra vez vuelvo a repetir, les dicen oligarcas para que suene peor. En Italia también han empezado a incautar, ya igual han incautado un yate de otro oligarca ruso que vale 530 millones de euros. Y así se han ido en todo el mundo occidental, ¿no? En Europa, muchos yates incautados, allí por el Caribe, pero por ejemplo en la zona donde tiene la influencia de Estados Unidos, las Islas Vírgenes, etcétera, etcétera, también han incautado. Incluso aquí podemos ver dónde han sido las incautaciones, ¿no? Ha sido, estos son los nombres de los yates incautados, ¿no? El Eclipse Land aquí en un poquito después del Caribe, ya más en el Atlántico, han sido incautados. Varios obviamente en Europa, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que al final con eso están sufriendo de una u otra manera los oligarcas, porque bueno, tienen mucho dinero, los millonarios rusos como los mexicanos y los estadounidenses, pero bueno, al final que no puedas llegar a destinos turísticos, que te estén quitando tus propiedades, que estén, no solo son yates, también bienes, casas, departamentos, etcétera, etcétera. Literal se los están robando los gobiernos. Pues claro que no es lo ideal. Pero lo cierto es que en México han encontrado estos oligarcas rusos, millonarios rusos, un destino idóneo. O sea, un lugar en donde pueden llegar sin tener problemas de este tipo de sanciones. Y fíjense, vean esta nota de Milenio. Millonarios rusos eligen a Los Cabos para refugiarse de invasión a Ucrania. ¿Cómo la ven? Llegan a Los Cabos, un destino que es muy bonito, evidentemente, y muy caro también. Y bueno, pero aparte estos personajes, los rusos, son una, a diferencia de los estadounidenses que no gastan dinero, estos gastan muchísimo dinero, un montón de dinero, lo cual evidentemente favorece el turismo. Los Cabos se volvió un atractivo para el turismo ruso, ¿no? Un turismo que, a diferencia del estadounidense, deja grandes cantidades de euros por el derroche de dinero que dejan en el sector de lujo. Según la directora de turismo de Los Cabos señaló, tenemos datos que estamos recibiendo personas de nacionalidad rusa que están buscando un lugar donde vivir aquí, ojo, y también ucranianos, eso es interesante, porque también hay pues oligarcas ucranianos, ¿no? De una otra manera. El perfil de ese turista, el ruso ucraniano, es muy particular.
Entonces, que gustan de los mejores lugares, los más exclusivos para pasar sus vacaciones o asentarse. Testimonios recabados muestran que tiendas como Salvatore Ferragamo, Boss, Carolina Herrera, Rolex y Chanel se están alistando para incrementar sus ganancias con la llegada de más turistas rusos, ¿no? ¿No los quieren en Europa? Ah, pues no hay problema. Aquí en México los recibimos con todo y sus rublos o euros. Aquí sí son bienvenidos la derrama económica. Les encantan. Y vean este es un yate enorme, monstruoso. ¿Sí, a ver? Se llama Dacha, de un pues oligarca ruso, que allá desde hace rato tiene propiedades allá en Los Cabos. Tiene también unas villas con $35,000 la noche. Y evidentemente con algo, ¿no? Con un poder de compra enorme, monstruoso. Este yate ahorita se ha visto en Ensenada, estuvo en Los Cabos, en Baja California Sur, y después se fue al puerto de Ensenada, en Baja California, lo que antes era Baja California Norte, y ahí está finalmente, ¿no? Yéndose estos señores. Y no solo uno, según la misma persona entrevistada, la directora de turismo de allá de Los Cabos, que hay más de 20 familias de millonarios, oligarcas pues, buscando comprar casa allá en Los Cabos. O sea, ya empezaron a buscar finalmente asentarse de manera, vamos a llamarle así, semipermanente. Porque evidentemente, es claro, yo creo que nadie está peleado con el dinero, ni Estados Unidos. Eventualmente le van a quitar las sanciones y van a poder sacar sus fortunas, ¿no? Pero por lo pronto están ahorita congeladas, están limitados, pero México encontraron un espléndido lugar, pues para venir a sentarse y para gastar los rublos, euros y dólares que ni los europeos ni los gringos quieren. Eso es interesante. Pero no solo estamos hablando de multimillonarios, fíjense, también de familias de clase media, rusas y ucranianas, que salen huyendo de la guerra. No llegan en yates, tienen que hacer todo un periplo, pero están llegando, ¿saben dónde? A Baja California también, en particular a Tijuana. Porque muchos quieren pasar a Estados Unidos, algunos pueden pasar, familias rusas, también familias ucranianas, ¿no? Ahorita comentan que los ucranianos que han llegado, logran llegar a Tijuana, porque tienen que salir desde Ucrania, se van a Rumania, después llegan a París, toman un vuelo a Canadá, después se van a Cancún, o sea, todo un periplo. Con los ucranianos comentan, es lo que estaba leyendo, que ellos sí tienen ahorita chance de entrar a Estados Unidos sin ningún problema, les dan un año como que de gracia, les dan el pasaporte. Algunos, las familias rusas, tienen que pasar, creo que por otro proceso un poco más estricto, pero la verdad es que ahorita en Tijuana empezaron a llegar más y más familias ucranianas y rusas también, porque también, repito, Ucrania está muy cerca de Rusia, está junto con pegado los rusos con los ucranianos. No es que sean distintas poblaciones, no, la verdad es que al contrario son muy parecidas. Muchos rusos, ciudadanos rusos, viven en Ucrania, en esa famosa región del Donbass. Entonces, bueno, salen de la zona del conflicto, sin desdoro de quién tiene la culpa o no, pero están al final, hay un conflicto fuerte. Y bueno, llegan aquí a México. Intentan pasar a Estados Unidos, algunos pueden, algunos no, pero aquí en México logran tener cuando menos un destino. Es interesante lo que está pasando. Y esto se da por, ojo, la decisión del presidente de ciertamente condenar la invasión, pero no romper con Rusia, no poner sanciones como quería Estados Unidos y también la Unión Europea, llevarla en paz, seguir el comercio como cualquier cosa, no ponerle ninguna traba. Finalmente el pueblo ruso no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que está haciendo el gobierno en Ucrania, y no alentar la rusofobia, como lo hacen en Estados Unidos y en Europa ni se diga, caray. Allá la verdad es que esta rusofobia sí se ha desatado contra los ciudadanos rusos, que honestamente no tienen nivel en el entierro de este conflicto, también son de una manera víctimas. Y aquí en México no. Y conviven rusos y ucranianos y sin ningún problema, ¿eh? La verdad es que es muy interesante este fenómeno, que refleja mucho, bueno, la decisión, claro, la cultura mexicana de la hospitalidad también es importante. Los mexicanos aceptamos en gran medida a los extranjeros de donde vengan. En otros países no es así. En otros países los extranjeros son muy mal vistos. México no. Y bueno, también claro, ¿no? El hecho de que no cierre el gobierno, pues ya, que llegue aquí los millonarios rusos,
que gasten ahí dinero y derrochen sus rublos en Los Cabos, pues está padrísimo, ¿no? Le va a ir re bien a este destino turístico, pues porque finalmente viene el turismo, y también en Cancún y también en otros lados, pues tienen dinero. En lugar de ahora sí pasearse allá en Europa, pues que vengan aquí a México. Y honestamente es una gran noticia económica. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.